desde el verdadero valor de quien nos mujer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María, que siempre nos acompaña, intercede en nuestras necesidades, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Como decía nuestro hermano, un poco movidos por el temblor, ¿no? Y espero que no se hayan asustado y sigan viniendo más. Bueno, vamos a continuar con el estudio de esta carta encíclica Lumen Fidei de Papa Francisco y también del Papa Benedicto, ¿no? Como decíamos la semana pasada. Y en algunos puntos de esta encíclica se ve que también tiene una parte muy fuerte la presencia de nuestro Papa Francisco. Ya estamos en este capítulo 3, en la cual nos habla sobre transmito lo que he recibido. Es decir, San Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3 dice: lo que a su vez yo recibí, lo que a su vez yo aprendí, lo que vimos, lo que experimentamos, lo transmitimos a ustedes. Entonces, de cierta manera, el tema de hoy será un poco reflexionar en torno a transmitir lo que está en el depósito de la fe, lo que es la práctica y la vivencia de esta fe, ¿no? En la anterior parte se ha explicado sobre la Iglesia, que es madre y maestra de la fe, y se ha tocado el tema específicamente de los sacramentos en el anterior numeral. Y el numeral de ahora, el 20, numeral 46, se nos va a hablar de la fe, la oración y el decálogo, ¿no? La fe, oración y decálogo. En el anterior numeral 45, creo, se nos habló sobre en torno del numeral 40, se nos ha hablado sobre los sacramentos, y ahora vamos a tocar el tema de oración, fe, oración y decálogo. Entonces, en esta parte se nos va a hablar en torno a la transmisión de lo que es la fe, cómo la hemos recibido, así os lo transmitimos. En el numeral 46, dice que me toca desarrollar ahora, junto con el 47, el 48 y el 49, nos habla este numeral 46, dice: otros dos elementos, señala, son esenciales en la transmisión fiel de la memoria de la Iglesia. Estos dos elementos se refieren al anterior que ya nosotros hablábamos, hemos tratado, que son los sacramentos. Estos otros dos sacramentos, elementos esenciales, en primer lugar, la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. En ella el cristiano aprende a compartir la misma experiencia espiritual de Cristo y comienza a ver con los ojos de Cristo. Una cosa importante en una comunidad como la nuestra, una comunidad que quiere permanecer unido a Cristo y quiere perseverar en la fe, tiene que ser
particular, orando. Orando. Porque si nos dedicamos solo a hacer cosas, caemos en el activismo. Y al caer en el activismo, perdemos sentido a lo que hacemos. Nosotros, sacerdotes, los religiosos, ustedes los laicos, desde que nos hemos levantado esta mañana hasta la noche, tenemos un montón de cosas. Por la mañana, yo tuve la misa, después tuve que salir de la radio, pasar la de salud, de hecho lo que se ve. Después he tenido que ir a hablar con la persona, almorzado, estuve en el despacho, he venido para acá, después tengo misa a las 7, después una reunión con las otras 8, después tengo una reunión con los jóvenes para ver la población, y así nos llega hasta las 10 de la noche y todavía no se encuentra en movimiento. Mañana temprano igual tenemos que levantarnos, la misa y todo eso. Entonces, si uno no le roba un rato para la oración, todo el día no podemos estar haciendo y haciendo cosas. Entonces, la fe, queridos hermanos, tiene que sostenerse en la oración. El cristiano aprende a compartir esta experiencia espiritual de Cristo en la oración, y especialmente en la oración del Señor, que es la oración que hemos rezado para iniciar esta reunión del Padre Nuestro. Y comenzamos a ver con los ojos de Cristo. ¿Sí? Es que a veces nos cuesta ver con los ojos de Cristo. Por si nosotros, los sacerdotes, en el despacho, tenemos que atender a un montón de personas. Y todos tienen problemas, con dificultades. A veces la secretaria también una carga de cosas. Y a veces las personas que vienen también renegando, fastidiadas, se incomodan. Y a veces ustedes dicen, Padre, pero es que usted tiene muchas cosas así. Pero yo creo que el Señor nos da gracia también porque rezamos. Porque si no rezamos, hace rato que yo le he mandado a muchas personas bien lejos. Ganan un infantil, como cualquiera. Pero tenemos que ver a esas personas, y especialmente la más difícil es el rostro de Cristo. Es decir, uno tiene que tener una mirada más, se puede llamar así, trascendental. Es decir, no solamente ver en el hermano a alguien que está ahí pidiendo o hablando o llorando o sufriendo o alegre, sino mis ojos tienen que hacer el esfuerzo de ver a Cristo. ¿Y dónde yo saco esa mirada? Pues en la oración. Cada mañana, cuando yo me levanto, voy a misa, o rezo. En ese diálogo constante con el Señor, le pido al Señor que conserve el día, y le pido al Señor que me ayude durante ese día y que pueda ver en el rostro de mis hermanos su rostro. Por eso, la fe tenemos que vivirla y transmitirla también, se puede llamar así, se vivencia, se transmite en la oración. A partir de aquel que es la luz, dice, luz de luz, Hijo del unigénito del Padre, también nosotros conocemos a Dios y podemos encender en los demás el deseo de acercarse a Él. Todos los santos tienen una característica grande, ¿no? Los hombres y mujeres de fe son grandes hombres y mujeres de oración. La Madre Teresa de Calcuta, una gran mujer, hizo un montón de obras por los pobres, ayudó a los leprosos, fundó un montón de casas de ayuda en el mundo entero. Era una mujer que se levantaba muy temprano, yo no sé si a las 5 de la mañana o antes, y sus hijas aún siguen el ejemplo, tienen 1 hora de oración por la mañana, 1 hora de oración. Después de esa hora de oración viene la misa. Después de la misa toman el desayuno, después todo lo demás. Lo primero que asegura por la mañana es la oración. Entonces, y al mediodía también tienen
domingo rato de oración, y por la tarde otro rato de oración, y en la noche otro rato de oración. Entonces, todo, de cierta manera, está lleno de esa presencia de Dios. Porque si no, entonces la fe es una respuesta del hombre a la manifestación del amor. Y si no hay ese trato con Dios, podemos entrar en una crisis de fe. ¿Por qué? Porque le puede pasar como a muchos, ¿no? A veces a mí me han dicho personas que tienen 20, 25 años de casadas, que tienen sus hijos, sus esposos, y un día se despertaron y se dieron cuenta y dicen: ¿quién es este que duerme conmigo todas las noches? Es su esposo, pero es un extraño y no sienten nada. Yo digo: pero usted no ha vivido 25 años, no está casada, no ha tratado con él, no han tenido hijos, no han tenido una vida común entre ustedes. Sí, pero el amor, Padre, se ha ido muriendo, o se fue, y no lo tomo cuenta, y un día me despierto y estoy durmiendo con un extraño, por no decir con el enemigo. Y digo: ¿pero qué pasó? Estando tan cerca, a la vez están tan lejos. Eso pasa muchas veces en la crisis del matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está ausente, pero primero porque no hablan, no se comunican, trabajan todo el día, pero no llegan cansados, no tienen tiempo, no comparten muchas cosas, van perdiendo los detalles, van perdiendo el trato, y al final uno se acostumbra a ese ritmo y uno no sabe con quién vive, con quién duerme, qué es lo que hace, qué es lo que siente. ¿Qué pasó ahí? Trato, relación, diálogo, y eso no puede pasar con Dios, claro que sí, también podemos pasar por lo mismo en la fe. Podemos ser grandes misioneros, podemos ser encargados de la catequesis de primera comunión, de confirmación, podemos estar a cargo de los grupos, podemos hablar muy bonito, podemos hacer tantas cosas, pero todo es activismo. Pero si no rezamos, todo ese apostolado se convierte en un hacer cosas y no en ser. La esencia se va perdiendo. Y uno se agota, se cansa y dice: ¿qué estoy haciendo? Y entonces la fe se sostiene y se transmite con la oración. Muchos santos, hablo de los santos diocesanos, cura de Aro, santo cura de Aro, San Juan María Vianney, era un hombre que se levantaba muy temprano a rezar. Tenía filas y filas de confesiones para confesarse. Se levantaba a la misa y todo el día estaba teniendo confesiones, pero se levantaba muy temprano para rezar, orar, para estar a los pies de Jesús. Y dice que un día un hombre, le habían hablado tanto del cura de Aro, que quería verlo, pero era ateo, no creía en Dios. Y entonces su amigo lo lleva y le dice: te voy a mostrar a un hombre de Dios, a un santo. Entonces va a la misa, lo ve al cura de Aro, lo ve celebrar la misa, lo ve hablar, lo ve dirigirse. Y entonces, terminando la misa, se acerca al padre, lo saluda, y el amigo que lo conocía se lo presenta, el amigo, y se va. Después su amigo, ya terminó la misa de haberlo visto, le dice: ¿qué piensas? ¿Qué impresión te ha dado ¿cómo se llama? Este sacerdote, el cura de Aro? Y le dice: hoy he visto a Dios en un hombre. Hoy he visto a Dios en un hombre. Es decir, queridos hermanos, cuando uno entra en esa intimidad con Dios,
no necesita decir muchas cosas, sino que con nuestro propio testimonio mostramos el rostro de Dios. Como cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara. Tenía que cubrirse el rostro para hablar a la gente porque estaba lleno de luz. Y la gente no soportaba la mirada ni el rostro de Moisés porque estaba lleno de luz. Se cubría el rostro para hablar a la gente. Igual, cuando un hombre está en ese diálogo íntimo con Dios en oración, puede transmitir su fe y se puede llamar así. Es una fe viva, es una fe real, es una fe que se plasma. Por decir, la Madre Teresa, estoy leyendo su vida, y en un momento de su vida dice que le faltaba algo. No sé si faltaba alimento o faltaba una cocina en su comunidad, y no tenían nada para darle que comer el otro día a sus enfermos, los niños, los ancianos que tenían ahí. ¿Y sabe qué dijo? Vamos a rezar, le dijo a sus hermanos, vamos a rezar. No le dijo, no, un ratito, me voy a pedir plata, no, vamos a rezar. Y se pusieron a rezar toda la noche. Al otro día, muy temprano, una persona vino, tocó la puerta y la misma cantidad que necesitaba exactamente. Vino una señora, tenía mucho dinero, y dijo, hermano, esto es para ustedes. El otro día, así de claro, así de exacto. Y todas las hermanas se sorprendieron. ¿Eso qué se llama? Se llama fe, pero una fe que se basa en la oración, en el pedir, en el clamar y en esa confianza que yo tengo puesta en aquel que me ha llamado, aquel que me ha pedido consagrar mi vida y aquel que sé que no me va a abandonar. Entonces, la oración también se muestra, y dice aquí el Papa, podemos encender en los demás el deseo de acercarse a Él, es estar enamorados de Dios. Los santos son unos grandes enamorados de Dios que arrastran detrás de sí a otros, pero eso se nota en la cara, en la actitud, en la forma, y eso donde se adquiere en la oración. A continuación dice el Papa, además es también importante la conexión entre la fe y el decálogo. El decálogo aquí habla de los 10 mandamientos, ¿no? La fe, como hemos dicho, se presenta como un camino, una vía a recorrer. La fe es un camino, ¿no es cierto? Se supone que es desde cuando uno nace hasta que llega al final de su camino, al encuentro con Dios cara a cara. Entonces, esa fe como un camino, como un ir cada día acercándonos a Dios, se abre en este encuentro con el Dios vivo. Este camino se va abriendo en la medida en que yo me voy encontrando cada vez con el Dios vivo. Por eso la luz de la fe, de la confianza total en el Dios Salvador, el decálogo adquiere su verdad más profunda, contenida en las palabras que introducen los 10 mandamientos. ¿Qué dice? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Así comienza el decálogo, ¿no es cierto? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 22. Es decir, habla el Señor como aquel Dios que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y los trajo a la tierra prometida como un camino de allá, de la esclavitud, del dolor, del llanto, de la muerte, un camino de libertad, un camino de luz, un camino de la vida, la tierra prometida. El decálogo no es ese conjunto, dice, de preceptos negativos: no matará, no mentirá, no robará, no, sino son indicaciones, importante lo que se toca aquí, indicaciones concretas para salir del desierto del yo autorreferencial, cerrado en sí mismo, y entrar en diálogo con Dios, dejándose abrazar por su misericordia para ser portador de su misericordia. Esto lo ha escrito Francisco.
Esto ha escrito el Papa Francisco, estoy seguro, porque el Papa nos habló, una de sus primeras palabras decía: tenemos que salir a las periferias. ¿Recuerdan con las dos primeras palabras? Tenemos que salir a las periferias. Y muchos les entendimos como las periferias eran los lugares alejados, que es verdad. Pero si lo hablamos de un sentido teológico, como hoy nos dice aquí, tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestros cerrarnos, de nuestro mundo, para salir al encuentro con Dios y dejarnos abrazar, dice, de la misericordia y ser portador de esta misericordia. Entonces, no veamos los mandamientos como algo negativo, no, sino como indicaciones que me invitan a salir de ahí, de mi encierro, de mi Egipto, de estar allí en el pecado, en la muerte, a un salir a un camino de luz, a un camino de vida, a un camino de libertad. Miren cómo lo ve el Papa los mandamientos. Y a veces nosotros cada vez que venimos a confesar decimos: ay, Padre, yo he pecado esto, he cometido esto, he hecho esto, como que si fuera una carga, como que si fuera algo así que yo estoy como frenado de hacer cosas que quiero hacer y me niegan. No. Sino el Papa dice que esos mandamientos son para salir de tu egoísmo, de tus vicios, de tu encierro, a abrirte a ese encuentro con Dios misericordioso. Otra forma de ver el decálogo, pero lo vemos desde el lado de Dios. Es decir, si lo vemos de nuestro lado, lo vemos como algo creativo, pero si lo vemos como el lado de Dios, Dios nos dice: mira, este es el camino. Este es el camino. ¿Recuerdan que le dice el hombre, ese joven, dice: maestro, ¿qué he de hacer de bueno para entrar en la vida eterna? ¿Qué le dice? Cumple los mandamientos. Y comienza a numerar. Entonces, ¿qué le dice? Para entrar a la vida eterna, este es el camino. Los mandamientos son el camino para ir a la vida eterna, para ir al Padre. Entonces no pone el mandamiento como algo negativo, sino como un camino hacia Dios, como un camino hacia encuentro con Dios vivo y verdadero, que nos ayuda a salir de nuestros egoísmos. Importante, porque hoy este mundo que vivimos hoy nos habla muchos de los problemas que vivimos hoy, que son la indiferencia, el egoísmo, las crisis, como decía el hermano, mentales o crisis de ¿cómo se llaman?, de enfermedades psicológicas, depresiones, angustia. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre está muy metido en sí, es egoísta, solo busca el placer, la violencia, lo que viste a mí, yo respondo, todo lo quiero para mí, y no piensa en el otro. Porque si yo pensara en el otro, no lo mataría. Si yo pensara en el otro, sintiera que le duele. ¿Por qué el hombre está así? Porque es un ser indiferente, egoísta. Entonces los mandamientos nos ayudan a salir de nuestro egoísmo y abrirnos para Dios. Este diálogo, este decálogo, dice el Papa, es el camino de la gratitud, de la respuesta al amor. Es posible porque en la fe nos hemos abierto a la experiencia del amor transformante de Dios por nosotros. Entonces el decálogo es un camino de darle gracias a Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque tú me amas. Y porque tú me amas, porque has muerto por mí, yo te doy gracias, cumpliendo estos mandamientos. Y también me abro a esa experiencia transformante de Dios, porque Él me quiere transformar. O sea, cuando uno vive los mandamientos, cuando uno cumple los mandamientos, los cumple por fe, los vive en la fe, entonces Dios
va obrando en nosotros maravillas. Maravillas. ¿Por qué? Porque si yo me dejo abrazar de la misericordia de Dios, que Dios me ama tanto, entonces vemos que Dios cumple en mí esa obra que me ha prometido, la santidad. Miren, cuando uno se encuentra con alguien y está en pecado, lo primero que sale es decirle: ¿por qué haces eso? Está mal, ha cometido ese pecado, no está bien, está viviendo mal. Y comienza uno a, como se dice, chancarlo, ¿no? Y entonces el hermano, que sabe que está mal, que sabe que es el pecado, y viene otra persona de la iglesia, de una actitud muy farisea, y le dice su pecado, ¿qué cree que va a hacer? Se va a ir. Se va a ir. ¿Por qué? Porque en vez de sentirse acogido, se siente culpable, se siente acusado, y dice: yo aquí no. Pero vemos la actitud de Jesús. Jesús no le dijo a Mateo: tú eres un ladrón, o no le dijo a María Magdalena: tú eres una prostituta, no le dijo todas las cosas, sino la acogió, la perdonó. Tus pecados son perdonados, vete en paz y no lo vuelvas a hacer, ven y sigue. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo a Zaqueo. Y a todos, aunque conociendo sus pecados, les da la salvación, les ofrece otro camino de misericordia. Entonces tenemos que ver así a Jesús cuando nos habla de los mandamientos, no para mostrárselos en la cara y refregárselos. Así no vamos a poder acercar a los hermanos a Dios. Yo estaba trabajando en una parroquia y había un chico que tenía muchos problemas. Entre ellos tenía un vicio muy difícil, ese de la droga. Salía, volvía a caer, salía, volvía a caer. Le ayudábamos mucho en la parroquia, pero siempre había temporadas que desaparecía. Ya sabíamos que salía, o sea, muy afuera a su vicio. Llegó una oportunidad. Hubo meses que desapareció de la parroquia. Nosotros pensamos que ya le había pasado algo peor. Y después de un tiempo, volvió. Volvió a misa, volvió a su casa de grupo. Entonces yo le digo: hola, Juanito. Juanito. Qué bueno verte, qué alegría verte. Me dijo: mira, padre, usted sabe que tengo un problema, ¿no? Claro, pero yo me fui, sí, porque meses que no venías a la parroquia, pero nadie me iba a buscar. Bueno, mira, estamos ocupados aquí en la parroquia. Sí, y muchos me fueron a buscar, pero me dijeron: mira, tú vas a ver. Solo un hermano. Yo, padre, estaba en lo peor, está desconocido, usted estaba tirado y un hermano fue a verme y me dijo: mira, niño, Dios te ama, Dios te quiere, no te quiere crecer. Y además, yo también te quiero. Y me da mucho dolor verte así, porque eres como un hijo para mí. Yo te quiero mucho. Nada, me dijo: padre, dice, me dejó abrazar. Entonces yo comencé a recordar todas las cosas que vi en la parroquia y dije: yo pensaba que a nadie le interesó, ni a mis padres ni a mis hermanos, porque ellos no eran nada. Pero hay una persona que le interesa esto, que era esa hermana de la parroquia. Y entonces yo dije: me voy a levantar, me voy a volver a lo que era antes, porque por una persona que me dijo que quiero y que extraño, por esa persona, una persona que dijo que lo quería, que dijo que para él lo amaba, y así lo jaló, y así lo rescató de ese vicio. No sé si habrá vuelto a caer, pero esa actitud le ayudó a este hermano
ese mismo. Entonces, así son los decálogos. Así es experiencia de misericordia y de amor, que nosotros también experimentamos cada vez que vamos a confesarlo. Experimentamos en el sacerdote que nos dice: tus pecados te son perdonados, vete en paz. Rezo Padre Nuestro, Madre María, o lo que te diga el Padre, o haz esto. Pero eso no es nada comparado con todo lo terrible que yo he hecho, y experimento en mí la misericordia de Dios. Entonces, también tenemos que verlo con ojos de fe. Y termina el Papa esta parte diciendo: he tocado aquí los 4 elementos que contienen el tesoro de la memoria de la Iglesia: la confesión de fe, que es el credo, la celebración de los sacramentos, que lo tocó en los numerales anteriores, el camino del decálogo, que lo hemos visto ahorita, y la oración. Estos 4 elementos son la catequesis de la Iglesia, dice. El catecismo de la Iglesia, ¿saben? El catecismo de la Iglesia tiene 4 partes, ¿no? La explicación del credo, los sacramentos, la liturgia, los mandamientos, y termina con la oración. Y termina diciendo: este instrumento fundamental para aquel acto unitario con que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe, todo lo que ella es, todo lo que ella cree. Entonces, señala aquí que estos 4 elementos forman parte del catecismo, como instrumento que es unitario, ¿no es cierto?, que comunica todo lo que la Iglesia es y todo lo que ella cree. Entonces, estos 4 elementos, credo, sacramentos, decálogo, mandamientos y oración, todos están unidos en la fe. El credo, que es la profesión de fe; los sacramentos, que son la vida de la fe, o mejor dicho, la celebración de la fe; el decálogo, los mandamientos, que es cumplir o vivir en mi vida la vida en Cristo, la vida en la fe; y la oración, que es esta, como les había dicho, este diálogo, esta unidad de fe con Dios. Entonces, todo esto está unido en la fe. Por eso el catecismo es la explicación, se puede llamar así, es la catequesis de la Iglesia, está organizada en torno a ellos. Todo está esto unido en la fe. Así tenemos que ver entonces todo lo que ella es. El catecismo completa todo lo que ella es, en todo lo que ella cree. ¿Ya? Muy bien. Fe, oración y decálogo. Entonces, al fin, siempre me falta tiempo. 47. Unidad e integridad de la fe. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. A ver. Quisiera saber un poquito más con respecto a la oración, porque me parece que rezar y orar es diferente, ¿no? Porque rezar muchas veces lo hacemos de forma mecánica, sin sentir nada. En cambio, la oración creo que es más íntimo, es como la real, bueno, primero, es un tema da para otro tema, de resumir. Es verdad, rezar, repetir, ¿no es cierto?, una oración enseñada por alguien, en este caso el Padre Nuestro, la Ave María y el credo y todo lo demás son oraciones que nos han sido enseñadas y que resumen de cierta manera los dogmas, o la oración a María, la oración que el mismo Cristo oró al Padre. Si uno lo reza rápidamente, pierde el sentido y de cierta manera siente que no ha interiorizado. Pero a veces también las oraciones nos ayudan a entrar en esa intimidad con Dios. Por decir, por ejemplo, la oración del publicano: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Si yo la repito rápido, no lo entiendo. Pero si yo la repito varias veces y la repito de corazón, voy sintiendo, ¿no?, como una gota, una piedra. Si la gota cae en un momento en que la piedra se moja, y si le da tiempo, se puede romper. Es decir, si esa oración yo la repito muchas veces, va calando en mí. Ahora,
es hablar con Dios, ¿no? Como usted dice, es más íntimo, es más espontáneo, como cuando usted habla con alguien que quiere mucho, le cuenta, le dice cómo está, qué hace, ¿no? Y se puede pasar horas, pero también la oración, como diálogo, tengo que saber a quién me dirijo y tengo que dejar ratos para el silencio, ¿no? Yo hablo, pero también escucho a Dios. Y a veces me ayuda en esa oración de Padre Nuestro, porque a veces uno está delante de Jesús y no sabe qué decir. Entonces me ayuda a tener una oración, tener la Biblia, tener algo con lo cual yo lo pueda repetir y voy interiorizando. Así también me puede ayudar. Muy bien, ¿qué pasa? Una pequeña pregunta. En las catequesis para jóvenes, ellos, cuando se enseñan, preparan el campo, ellos lo rechazan. Hay ciertas resistencias, no les parece bien. Entonces, primero enseñar la fe para que puedan ellos ubicarse, estar en el camino de la santidad, el final. ¿Qué me parece? Bueno, primero, la fe. Si hablamos de los jóvenes de nuestra familia, en nuestra casa, tenemos que transmitirla por medio del testimonio, del ejemplo, pero también tenemos que moverlos a ellos a buscar, a seguir, ¿no? Es decir, la oración hay que enseñarles a orar. Normalmente ellos rechazan varias cosas, los jóvenes hoy, y cuestionan muchas cosas, y especialmente los mayores dicen, tú no sabes. Entonces, ahí te dice, muy bien, yo no sé. A ver, ¿por qué no sé? ¿Qué es lo que dice que no sé? De computadora, de no sé qué, ya, puede que no sé, pero de la vida dice no. Le explica. Entonces, no, esto que se enseña, te voy a demostrar, te voy a explicar. Muy bien. Solo hablarles y decir la cosa. Y el ejemplo, los chicos se dejan llevar mucho por lo que ven, por el testimonio. Y también tratar de tener mucha paciencia, aunque ellos digan, no, en el fondo, sí algo les va a quedar, algo les va a quedar. Y en algunos chicos que a veces dicen, no quiero ir a misa, no quiero rezar, hay que de cierta manera un poco meterle, no obligarlos de cierta manera, pero sí tener una presión, porque si nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieran, nos vamos a perder. Tratar de amarlos, por donde les gusta, pero también tratar de irlos con amigos, con personas que ellos de repente sí le hablan su lenguaje y lo entienden. Pero sí hay que insistir, ¿no es cierto? La temática de los jóvenes hoy también es distinta, porque los jóvenes hoy les atrae mucho lo que es el internet, la computadora, la televisión. Entonces hay que tener un diálogo distinto. Por decir, antes a los chicos, unos para animarlos, tenían que tener un grupo de animación grande, cantando, saltando. Hoy les aburre. Pero si yo les pongo aquí en internet unos videos o unos memes o algo de Facebook o alguna, todo el mundo está en silencio, todo el mundo está callado y todo el mundo se mata de risa. Sin necesidad de tener un grupo grande de animación, es otra forma, son otra generación. Y eso es lo que nos caracteriza. Por eso tenemos que ir por donde ellos van, ser un poco más sabios, que es lo que ellos les gusta. Por ahí, explicarle, bueno, vamos a entrar a la internet, busca este tema, debe haber algo en la iglesia, te debe responder, vamos a ver algún video, vamos a buscar algo sobre este tema, vamos a preguntarlo. Entonces tenemos que ir por donde ellos les gusta, donde ellos van a encontrar sus respuestas. Pero si nosotros tratamos de explicarle nuestro catecismo, como nos enseñaron a nosotros, ya vas a comenzar. Entonces tenemos que ir por el lado de que ellos les gusta, que ellos aman. ¿Ya? Qué bueno que haya entendido lo mismo. Unidad e integridad de la fe, número 47. La unidad de la iglesia en el tiempo y en el espacio está ligada a la unidad de la fe. Un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola fe. Efesios 4, del 4 al 5. Entonces, esta unidad de la fe nos parece, hoy puede parecer posible una unión entre los hombres, esta tarea común de compartir los mismos sentimientos, tener un solo corazón, un solo alma,
¿Por qué? Porque todos tenemos una sola meta. Todos debemos vivir esa unidad en la verdad. Por eso, una de las cosas que hoy el Papa nos compromete, y lo leo rápidamente aquí, es la experiencia que tenemos de buscar la unidad. Dice, en esto consiste el gozo de creer, en la unidad de esta visión de un solo cuerpo, un solo espíritu, en el sentido, como decía San León Magno, si la fe no es una, no es fe. Si la fe no es una, no es fe. Si nuestros hermanos separados abrieron un poco más sus ojos, o no se cerraron, porque en el fondo se cierran con muchas cosas que les han dicho allá en su iglesia, entre comillas, si ellos, yo siempre digo, mira, todo eso lo que están diciendo, todo eso que tú estás hablando, ustedes lo han sacado de la iglesia católica, porque ustedes fueron los que se separaron, no fuimos nosotros, ¿no? Lo que tú me estás diciendo no es ninguna novedad para mí. Y ahora digo, bueno, si tú crees y te cierras en eso, yo le digo, a ver, si mañana nos morimos, tú y yo, si tú has sido bueno, y yo he tratado de ser bueno también, y si Dios nos da la dicha de salvarnos, ti y a mí, ¿cómo crees que será el último día? Yo imagino, ese último día, el Señor vendrá con gloria y poder y reunirá a todos. Imagínate en un gran estadio, el estadio más grande del mundo, ahí se reunirán todos, y tú y yo, si nos salvamos, vamos a estar juntos, ¿o no? Claro, tú, porque has vivido de cierta manera, como lo que tú has visto, y yo también, y estaremos todos en ese gran estadio, y entrará Jesús, y entrará al medio, por así decirlo, con poder y con gloria, y todos nos vamos a mostrar. Todos nos vamos a mostrar con su presencia. Entonces, lo que Dios quiere es que todos seamos uno. Métete en la cabeza. No quiere que nos peleemos. No quiere que discutamos. No quiere que nos enfrentemos. Pero tú vienes a mí a ofenderme, a gritarme, a decirme que yo estoy mal, que el Papa, que la Virgen, que no sé qué. Así no vamos a entrar así. Con una situación de confrontación, no vamos a entrar. Aquí lo que tenemos que buscar es qué es lo que nos une. Tú rezas el Padre Nuestro, yo también lo rezo. Vamos a rezar el Padre Nuestro. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en el Padre, en el Espíritu Santo? Y a veces son las cosas que nos unen. Hay ciertas cosas que tú no tienes claras, que te las puedo explicar. Pero si tú las aceptas bien, si no, no, pero no vamos a enfrentarnos. Lo que tenemos que, dice aquí, ¿cuál es el secreto de esta unidad? La fe es una, en primer lugar, por la unidad de Dios conocido y confesado. Porque el que Dios le encarga, Jesús que tú le rezas, es el mismo Jesús que yo le rezo. Es el mismo Jesús que va a bajar. ¿O acaso piensas tú que para ti va a bajar un Jesús y para mí va a bajar otro Jesús? ¿O que tú te vas a salvar en un estadio y yo me voy a salvar en otro estadio? ¿Tú crees que para ti va a bajar un Jesús y para mí otro? No, vamos a estar juntos. Porque una sola es la fe. No vamos a estar separados. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice. La unidad que nos enriquece porque se nos comunica y nos hace solo. Pero aquí nos habla de todos los artículos que se refieren a la fe, es decir, buscar vivir la unidad en la verdad. En la verdad. Ojo, para hablar con una persona separada, tenemos que comenzar a hablar en la verdad. ¿No es verdad? Yo lo digo, lo que tú dices de la Virgen y de otros hijos, no es verdad. Es verdad. Por esto. Tráeme a tu pastor, tráeme que te haya dicho este engaño. Te voy a decir porque nosotros estudiamos Biblia, estudiamos griego, estudiamos hebreo, estudiamos latín, y la traducción de este término es así. ¿O no? ¿Ven? ¿Tráeme? Bueno, ¿qué más? El Papa. ¿Qué vas a hablar del Papa? No, que la iglesia, que no sé, que después que el Papa. Sectas. Pedro, Hino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Citano, todos
Pablo II, Pablo I, Pablo VI, y así ya está Pedro, una sucesión ininterrumpida de que Jesús, querido de cierta manera, dejará su iglesia, pues, con el fundamento de la roca firme, que más adelante lo veremos, de Pablo. O sea, es la iglesia que se fundó. Si tú me dices, otra iglesia, dime dónde, para irme contigo, porque no hay. De lo que nosotros, en la razón, lo que vemos es esto. Tu iglesia, ¿cuándo la fundó? ¿Cuándo se fundó? ¿Quién la fundó? Un hermano misionero del que vino de no sé dónde. Ya pues. Y ese es el sentido de otros presbiterianos, otros pentecostales, no sé qué. Y vuelve, sigue, mejor dicho. Y hasta al final verás que todo esto, al final termina en Lutero, y de Lutero termina en esa iglesia católica. O sea, mira, o sea, que en el fondo no es que tu iglesia sea la iglesia. Entonces tenemos que buscar esa unidad en la verdad. La verdad, no dejarnos engañar. La fe, dices además, es una además porque se dirige al único Señor, a la vida de Jesús, a su historia concreta que comparte con nosotros. Hay una corriente aquí que habla de los gnósticos. Dice, los gnósticos son una herejía, ¿no es cierto?, que aún ahora está metida. Ojo. La vez pasada fue a hablar con Carlos de verdad, un señor con una alumna de colegio donde yo estaba antes, en la Victoria, en el colegio parroquial. La chica está estudiando católica y tiene una mamá, y su mamá se metió en estos grupos bueno, tengan cuidado porque comienzan así con los ángeles. Los ángeles. Hoy está de moda mucho la angelología, los ángeles, y después se va metiendo en temas de conocimiento, de la luz, y después se mete en temas de reuniones, de vamos a conocer más sobre estos temas, se van apartando poco a poco y van cayendo en nuestro grupo de la New Age, de la Nueva Acrópolis, de teología, de filosofías, de metafísicas. Y entonces esta señora ha caído en la red de un hombre, miren, de un hombre que le lavaba el cerebro, una señora de su casa, con hijos, con una profesión, no es ninguna señora inculta, ni gente que no sabe, gente que sabe. Ha llegado a tal punto, ¿no es cierto?, que se ha ido de su casa, que ha dejado a su esposo, a sus hijos, por irte con ese grupo, de creer cosas que no son de Dios, de pensar que ella tiene un poder que es conocimiento, de creer en la reencarnación, rechazando la resurrección, y de cosas así, que este hombre se lo metiendo, y ya no es él, sino está como, no sé, algo así, poseída, una cosa así. Pero, ¿cómo se comienza? Con estos grupitos de conocimiento, de los ángeles está bien, pero no es más que Dios. De esos que, de los espíritus, de los ángeles de la verdad, eso no es cristiano. Pues cuando vuelven, pues se aman. Entonces, los gnósticos decían que había dos tipos de fe. Una fe de la gente ruda, de la gente simple, de la gente imperfecta, y había otra fe de los perfectos, del círculo de los iniciados, una fe más pura. O sea, hacía una distinción de fe, de la gente que recién está aprendiendo y de los que ya saben mucho. Y dice aquí, pues que no hay dos fe, es una sola, porque pasa siempre desde el punto completo, la encarnación, que sin superar nunca la carne y la historia de Cristo, ha querido revelarnos plenamente. La fe no se amplía, dice, ni el primero puede ampliar, ni el segundo reducir, es decir, la fe es una sola, dice. Y por eso, dice, no hay diferencia entre la fe de aquel que destaca por su elocuencia, que habla mucho, y
y la fe de quien es más débil en su palabra. Es una sola fe. La fe que yo he estudiado teología 6 años o 8 años en el seminario es la misma fe que ustedes profesan cuando rezan el credo, o es la misma fe de una persona que acaba de entrar al grupo, o de un niño que está rezando, o de un chico que está en la catequesis de confirmación. Es la misma fe, no hay otra fe. No es que la fe que yo profeso, porque soy sacerdote, tengo más, no, es la misma fe. Entonces, estos grupos, que uno piensa que no se dan, se meten en la iglesia, y se meten con algo muy bonito y terminamos perdiendo muchos hermanos. Cuidado. Por último, la fe es una porque es compartida por toda la iglesia, que forma un solo cuerpo y un solo espíritu. Confesando la misma fe, nos apoyamos sobre la misma roca, les hablaba Pedro. Somos transformados por el mismo espíritu de amor y radiamos una única luz y tenemos una única mirada para penetrar la realidad. Un ejemplo de eso, yo estuve hace unos meses en Río de Janeiro. Me encuentro con el Papa y los jóvenes, más de 4 millones, dicen algunos, de jóvenes ahí en esa playa de Copacabana, ¿no es cierto? Y había miles, millones de jóvenes de todo el mundo, hablando todos los idiomas del mundo, pero todos profesando una sola fe, todos arrodillados con los Sinfonía Santísima, y todos queriendo ver, tocar al Papa. Eso es lo que dice que el Papa, compartida por toda la iglesia. Por eso vemos que la fe es una, porque formamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo más hermoso que uno puede ver, lo más hermoso, personas que hablan idiomas distintos, que no nos entendemos cuando hablamos, personas de diferente color, diferente creencia, diferente vestimenta, todo distinto, pero que cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el credo, cuando nos ponemos de rodillas en la misa es la misma, el Padre Nuestro es el mismo, la de María es el mismo, aunque en otro idioma es el mismo, es la misma fe, es una sola. 48, numeral 48 dice: dado que la fe es una sola, ya vamos acentuando, debe ser confesada con toda su pureza e integridad. Entonces vamos, el Papa ya comienza a ir hablando, parece que aquí ya va entrando Benedicto y dice: tenemos que confesarla con pureza e integridad. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo de confesarla con toda su pureza e integridad. No, mira, es que esta hermana, es que vamos a decirle la fe a medias, la fe a medias de fe, con integridad. Precisamente dice, porque todos los artículos de la fe forman una unidad. Negar uno de ellos, aunque sea que se les parezca menos importante, produce un daño en la totalidad. ¿Sí? Claro. Las herejías comienzan negando cosas que aparentemente, no son insignificantes, pero después destruyen por sí. Los hermanos separados dicen: María no es madre de Dios, porque no es Dios, y porque Jesucristo es muy moradito. Vamos a sentarnos despacio, vamos a pasar bien, vamos a tratar el tema, ¿cierto? Primero, vamos a ser lógicos, vamos a usar la lógica, ni siquiera usemos la teología. Si tú dices que María es madre de Dios, ¿qué estás diciendo? Jesucristo no es Dios. ¿Se sigue o no se sigue? Bueno, sí, ya. Quedamos. Si Jesucristo no es Dios, ¿quién murió en la cruz para salvar? Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Que si tú me dices que María solamente es madre del hombre y no de Dios, estás destruyendo todo lo que tú crees y todo lo que tú dices profesar en Cristo.
se derrumba todo. Es como que este edificio diga, ah, mira esa columna que está por ahí, mira ese, he visto que porque ahí abajo un salón grande, hay unas columnas que están hasta abajo. ¿Por qué no sacan esa columna que tapa la vista? Sáquenla. Viene el edificio abajo, porque sostiene, imagino, arriba, ¿no? Y esta columna que aparentemente obstaculiza y no deja ver, la sacamos, se derrumba. Los de arriba no la ven, nosotros que estamos abajo, se derrumbamos. Es eso, o sea, aparentemente es insignificante. No. Es decir, es como algo que está armado. Uno, la verdad de fe está una tras otra, tras otra, tras otra. Por decir, que Jesucristo, que digamos que no resucitó, porque se hermano Abraham, pero Jesucristo, yo creo en la resurrección de los muertos, como estos días habíamos visto algunos saduceos que no creían. Entonces, si no creemos en la resurrección, que le preguntan a Jesús que si uno tuvo una mujer, les murió y le dio a otro y a otro, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces, estas verdades, si uno no la cree, se derrumba todo el edificio. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Ay, es que la Virgen, es que esta tal iglesia, esto no, es que esto sí. No. Hoy, mucha gente quiere una religión a su medida. Yo soy de la hermandad, soy de la milagro, yo cargo, soy muy devoto. Sí, muy bien. Pero te tienes que confesar. Antes de poner. No, es que yo no me confieso, porque yo me confieso delante de Dios. No, eso no es católico, eso es evangelio. No es católico. No es que yo amo mucho a mi esposa, le doy todo lo que ella necesite, todo, pero de vez en cuando me voy con mis amigos, me entiendo por ahí, me voy a hacer mis ganas, ¿se imaginan? Pero amo a mi esposa, yo la quiero mucho, no, sí, estás haciendo cosas que no son correctas. Entonces, bueno, eso no está bien. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que hay personas que dicen, padre, mire, mi esposo, yo estaba casada con mi esposo y después me enteré que tenía otra mujer y su mamá la recibía en su casa. La señora va a la parroquia y está en el grupo de la Virgen María. No es de acá. Pero ¿cómo puedes aceptar que tu hijo tiene otra mujer? Sabiendo que no, porque no es un desgraciado, pero tan malo, tan plata. Pero está casado con ella para toda la vida. No puedes aceptar tú que tu hijo esté sin infiel, y menos que la meta en tu casa, donde es tu casa. Estás apoyando el proyecto, hijo, eso no está aquí. Si quieres, pero aquí, hay que profesar la fe íntegra. No, es que mi hijo, yo lo quiero mucho, sí, lo quiero mucho, pero tienes que decirle que eso que está haciendo es pecado, está mal, está metiendo de. Dice, cada época puede encontrar algunos puntos de fe más fáciles o difíciles de aceptar. Por eso es importante vigilar para que se permita todo el depósito de la fe. Por decir hoy, que nos cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Hablar de la vida, no al aborto, sí a la vida. Es difícil, por decir, el Papa ha dicho que a nuestros hermanos homosexuales no se les juzga. Si yo creo que estuviera un homosexual delante de Jesús, no lo juzgaría, lo invitaría al arrepentimiento, a que se convierta, a que se salve, pero que deje su vida del pecado y busque la salvación. Eso está claro. Pero hoy la iglesia tiene mucha tolerancia, mucha prudencia, pero ya se abusa, ¿no? Hoy vemos paneles grandes de mucha publicidad, dice la pareja ideal o no sé qué, que en el fondo aparece, dice, respetemos a nuestros, ¿cómo se llama? Hermanos que quieren una pareja homosexual, ¿no es cierto? Aparecen políticos, aparecen artistas, aparecen gente que dice, bueno, en el fondo los políticos se venden por votos, porque bueno, es
dicen los chicos hoy, open mind, mente abierta, mente abierta, sí, pero, tranquilo, está muy bien, pero tienes que decirle que no podemos permitir o decir que eso es correcto. Pero padre, yo confieso que mi hijo, muchas personas tienen este problema, y he ayudado a mucha gente que cae, pero se levanta. Tiene sus dificultades, lucha por un tiempo, cae y vuelve, se confiesa, se confiesa, puede comulgar, si está en gracia puede comulgar. Es una lucha tan dura y tan difícil, pero ellos saben que lo que están haciendo no está bien. Pero al poner una propaganda, al poner todo esto, al permitir todo esto, bueno, ya pues, abramos la puerta y terminamos todo. Eso es más difícil hoy, anunciar esto y comunicar esta verdad de fe. Que Dios nos ama, que nos quiere que digamos cosas concretas. Hoy la gente dice, oye, el Papa llegó, muy bien, va a abrir la iglesia, ahora va a permitir los métodos anticonceptivos, el aborto, la droga, la bebida, ¿quién ha dicho? Tranquilo, de paz, no le metamos a hablar cosas. No puede ir contra la fe revelada. La vida del Papa va a aceptar el aborto, la vida va a aceptar cosas que no pueden ir contra lo que Cristo ha dicho. ¿No? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy bien claro. Y esos puntos, como otro punto, por decir, la verdad, ¿no es cierto? El poder, que ya nos hablaba Cristo Rey, ¿no es cierto? Rey. Y donde yo estoy en la misa, en donde yo en mi parroquia, hay personas, ¿no es cierto?, que yo me he enterado que van a misa, que son policías, ¿no?, que son generales, no voy a decir quiénes son, no me interesa. Y ayer me mordí la lengua por decir, pero bueno, ahora los policías han echado la culpa de todo, ¿no es cierto?, de esta situación que se vive, ya saben qué ha pasado, ¿no es cierto?, no me digan que lo están grabando, pero entonces espero que no saquen esto. Pero vemos que ahora hay un poder detrás de este poder y que un personaje X hace temblar al presidente, a los generales, al comando conjunto, a todos. Entonces vemos aquí que hay mentira y que alguien sabe hablarnos, a decirnos cosas. Y yo también tengo hermanos policías. Dice, toda la policía está corrupta, no todos. ¿Verdad que algunos? Pero lo que tú me has dicho, ¿será la verdad? Yo no sé. Pero sentimos como que nos engañan. Como que no han terminado de decir la verdad completa. Puede ser que sea parte de la verdad, pero una media verdad es una mentira. Entonces, nosotros tenemos que decir la verdad. Transmitir la fe en la verdad. Porque cuando sentimos que nos están diciendo la media verdad, sentimos que nos engañan. Y uno no puede ya confiar en alguien que le engaña, que siente que le engaña. Él lo deja. Bueno, dice, para que se insista oportunamente en los aspectos de la confesión de fe. En efecto, dice, puesto que la unidad de la fe es la unidad de la iglesia, quitar algo de la fe es quitar algo de la verdad, de la comunión. Para vivir todos en comunión necesitamos decir y hablar en la verdad, con sinceridad. Cuando en un grupo, cuando en una comunidad no se dice la verdad, se cae en el relativismo, en la falta de confianza y terminamos todos perdidos, ¿no? Por decir, si yo le he dicho al Señor que me construya esta columna, al arquitecto, al ingeniero, y que ponga los fierros, el cemento, y si el otro agarra, en vez de meter 10 fierros, mete un fierro o le mete tierra, se cae. Y en el temblor, mira, entonces se viene abajo. Entonces, si yo desconfío de los demás, entonces cuando estoy comiendo en mi casa, yo confío en mi mamá, que me habrá echado la comida, seguro me va. O cuando viene mi hijo ahora a abrazarme, voy a estar pensando que es como el otro hijo que mató a su mamá, me va a ahorcar este muchacho que tiene. No, o sea, no todos están locos, ¿no? Pero cuando hay una desconfianza, uno ya duda, entonces uno
Entonces en la fe necesitamos vivir en la verdad. Y terminamos con el 49, porque tengo la misa a las 7. Señor dice, como servicio a la unidad de la fe y su supervisión íntegra, el Señor ha dado a la Iglesia el don de la sucesión apostólica. El caso del Papa, los obispos, ¿cierto? La continuidad de la Iglesia que está garantizada y es posible beber con seguridad de la fuente de la que emana la fe. Como la Iglesia transmite una fe viva, han de ser las personas vivas que garanticen esta conexión con el origen. La fe es una fe viva que se transmite en una comunidad viva. Ustedes aquí, en el desarrollo, en el estudio de la fe, también están haciendo esta teología, y esta fe se está manteniendo viva, y esta fe viva también se transmite a otros, ¿ya? La fe se basa en la fidelidad de los testigos que han sido elegidos por el Señor para esta misión, que son el Papa, los obispos, los sacerdotes, que hemos estudiado, dice, para transmitir esto. Por eso el magisterio habla siempre en obediencia con la palabra originaria sobre la que se basa la fe. Y es fiable porque se fía de la palabra, escucha y custodia, y por decir, el Papa estudia, medita, lee, cuando saca la encíclica, todo está en esta conexión, por eso confesamos. Termina diciendo, dice aquí, el discurso de despedida de Éfeso y Mileto, recogido por San Lucas de los Hechos Apóstoles, Pablo afirma, dice por encargo que el Señor le confió anunciar enteramente el plan. Yo he confiado enteramente el plan. Gracias al magisterio de la Iglesia nos puede llegar íntegramente este plan y poner alegría de poder cumplirlo plenamente. Es decir, tranquilos, porque están en la Iglesia verdadera, en la Iglesia que Cristo fundó, porque lo que el Papa nos enseña y lo que nos enseñaron los anteriores, nos enseñaron los apóstoles, es la fe íntegra. Pablo y los demás no se guardaron nada, y esta fe íntegra, este plan es para nuestra salvación. Lo que nosotros aprendemos ahora es, queridos hermanos, Cristo quiere para buscar nuestra salvación, y nosotros también tenemos que enseñarlo a otros, buscando en ellos también su salvación. Y comencemos por meditar esto y enseñarlo en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, porque nosotros tenemos que salvarnos en comunidad, pero esa comunidad comienza en la familia, porque este creo es un creemos, un creemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe siempre. Pueden ir llevando la paz. Muchas gracias por haberme invitado estos 2 días. Gracias por